Una viuda millonaria le hace un pedido chocante a un mendigo, que finja ser el esposo que ella había perdido. Pero lo que él no sabía era que la verdad detrás de todo eso era mucho peor. En una noche donde el cielo parecía querer tragarse la tierra, las calles de Pueblo de las Almas dormían bajo una tormenta furiosa. La lluvia golpeaba los tejados con rabia antigua, como si alguien allá arriba gritara en silencio por algo perdido hace mucho. Bajo el puente del silencio, donde nadie pasa y menos aún se detiene, Gael Montoya se abrazaba a sí mismo, temblando, la piel húmeda, los dedos entumecidos, y una manta de cartón que hacía tiempo había dejado de ser abrigo. Su voz se perdió entre el aguacero, un murmullo que solo el viento entendía. Un día más, solo uno más. Sus ojos, vacíos y cansados, se fijaban en el suelo, hasta que algo rompió la monotonía de la lluvia. Un rugido de motor, ronco y elegante, que se aproximaba con lentitud casi teatral. Dos faros cortaron la penumbra como cuchillas. Un automóvil negro, de esos que no pertenecen a ese pueblo ni a este mundo, frenó justo frente a él. El vidrio del copiloto descendió con un zumbido suave, y de dentro emergió un rostro pálido, de belleza intacta y mirada que dolía. Leocadia Santa Cruz, la mujer de los rumores, la viuda de los secretos. Su cabello oscuro, empapado por la humedad, caía como hilos de tinta sobre el rostro de porcelana. Sube, te llevo a donde no llueve. La voz no era una invitación, era un destino. Gael dudó. Su vida entera había sido una colección de puertas cerradas, y ahora una se abría así, sin más, pero el frío, como tantas veces, lo empujó a decidir, y sin saberlo, Gael Montoya ya no era un hombre sin historia, estaba a punto de vivir la de otro. El calor dentro del coche era irreal, como si en ese espacio cerrado no aplicaran las mismas reglas del mundo exterior. Gael se sentó en silencio, con la ropa empapada pegándosele al cuerpo, mientras los cristales empañados dibujaban su respiración entrecortada. Leocadia no lo miraba. Mantenía las manos enguantadas firmes sobre el volante, la mirada clavada en la oscuridad que tragaba la carretera. Gael pensó en hablar. Tal vez preguntar quién era esa mujer, por qué lo recogía en mitad de una tormenta. Pero hacía tanto que nadie lo había visto realmente, que no recordaba cómo se empezaba una conversación así. El auto avanzaba despacio, serpenteando por caminos de piedra que él nunca había pisado. Árboles deformes, retorcidos por el viento y la edad, pasaban como sombras largas a cada lado. La lluvia perdía fuerza, pero aún golpeaba el techo como si se negara a desaparecer. Leocadia habló sin apartar la vista del camino. No voy a preguntarte nada. No todavía. Tampoco quiero que me preguntes a mí. Cuando lleguemos, solo escucha. ¿Está bien? Su voz era baja, templada, pero con una firmeza que cortaba el aire. Gael asintió, sin estar seguro de que ella pudiera verlo. Sus manos seguían temblando, no por el frío, sino por la certeza de que lo que vivía era real, demasiado real para ser un sueño. La carretera subió en espiral, y en lo alto, como emergiendo de la niebla, apareció la Villa Caronte, una estructura imponente construida en piedra gris, con ventanas altas y torres angostas. Parecía un castillo abandonado o una iglesia maldita, algo que pertenecía más al recuerdo que al presente. El coche se detuvo frente a unas grandes puertas de madera. Leocadia descendió sin decir palabra y caminó hacia la entrada. Gael dudó. Cada piedra de esa casa parecía observarlo con desprecio. Pero el viento sopló más fuerte, helado, empujándolo hacia adelante. Salió del coche. Ella abrió la puerta con una llave plateada que colgaba de una cadena en su cuello. El crujido fue largo, profundo, como si la casa despertara de un sueño muy largo.
El aire del interior olía a madera vieja, incienso y flores secas. No era acogedor, pero sí cálido. Adentro, y cierra bien. Gael entró. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como un sello que no se podría romper. La sala principal era inmensa. Un candelabro de cristal pendía sobre una mesa larga de roble. En la chimenea, el fuego crepitaba tímidamente. Gael sintió que no pertenecía a ese lugar, ni a ese momento, ni a esa vida. Siéntate y cámbiate esa ropa. Hay algo seco para ti. Sobre una silla de terciopelo había una muda de ropa sencilla pero limpia. Una camisa blanca, un pantalón oscuro. Gael la observó con recelo, pero la necesidad fue más fuerte. Se cambió allí mismo, de espaldas a ella, con torpeza. El cuerpo aún le temblaba, pero por dentro algo más fuerte comenzaba a agitarse. Cuando terminó, Leocadia apareció con 2 copas de vino. «No voy a hacerte daño, Gael, si eso es lo que temes», dijo extendiéndole una copa. «Al contrario, quiero salvarte». Gael tomó la copa con ambas manos. El líquido oscuro brillaba con la luz del fuego. Bebió un sorbo. Era fuerte, cálido, elegante. Algo que no había probado en años. Tal vez nunca. Ella se sentó frente a él. Cruzó las piernas con lentitud. Lo observaba con una mezcla de interés y melancolía, como si viera en él un reflejo de algo perdido. «¿Sabes quién soy?». Él negó con la cabeza, aunque en realidad sí lo sabía. El nombre Leocadia Santa Cruz resonaba como un eco prohibido en las calles de Pueblo de las Almas. La viuda rica, la de los rumores, la que heredó una fortuna tras la extraña muerte de su esposo, la que nunca salía, la que, decían, hablaba sola. Ella sonrió levemente. Mejor así, sin ideas previas, sin juicios. Tomó un trago de vino y bajó la mirada, como si contuviera algo demasiado grande para ser dicho. «Esteban, mi esposo, no está muerto». Gael la miró, confundido. Sintió que no había escuchado bien. «¿Cómo dice?» «Eso creen todos. Pero lo que nadie sabe es que está escondido. O mejor dicho, enterrado, dentro de un error». Leocadia lo miró a los ojos. «Necesito que lo hagas regresar». El vino se le atoró en la garganta. Tosió. Dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «¿De qué está hablando?» Ella se inclinó, más cerca. El fuego le iluminaba el rostro. «Quiero que seas él, que te conviertas en Esteban, solo por un tiempo, solo hasta que yo pueda desaparecer del todo». Gael se puso de pie de golpe. La silla cayó detrás de él. «Esto es una locura». «Lo es», admitió ella, sin dejar de mirarlo. «Pero también es necesario». Fue hasta un mueble, abrió una gaveta secreta y sacó una fotografía. La puso en las manos de Gael. Él la miró. El hombre en la foto era él, o casi. La misma mandíbula, la misma frente, la misma mirada profunda. Pero ese hombre era otro, elegante, seguro, poderoso. Gael dejó caer la foto. «No, no puedo». Leocadia se acercó. «Claro que puedes. Te pareces demasiado. Nadie lo ha visto en 5 años. Solo cartas, rumores, una sombra. Yo te entrenaré. Yo te mostraré cómo». Él retrocedió un paso, luego otro. «¿Por qué yo?» «Porque eres nadie. Porque nadie es perfecto para convertirse en alguien más». Gael apretó los puños. Esa frase lo hirió. Y sin embargo, también lo desnudó, porque era verdad. Leocadia bajó el tono. «A cambio tendrás todo, dinero, ropa, un apellido que abre puertas, una vida nueva». Él tragó saliva, miró la chimenea, escuchó la lluvia que volvía a golpear los cristales. Afuera, la calle, el frío, la nada, aquí, el abismo, pero con nombre. Ella se acercó aún más. «¿Qué prefieres, Gael? ¿Volver a ser invisible o convertirte en el hombre que todos temen y desean a la vez?» Él cerró los ojos.
Sintió el peso de los años dormido en la calle, el hambre, la soledad, el desprecio. Lo sintió todo como un bloque de hielo en el pecho. Cuando volvió a abrir los ojos, Leocadia seguía ahí, firme, real, y supo que la respuesta ya estaba decidida. El silencio era espeso, no como el de la calle, lleno de viento y abandono, sino uno que se pegaba a las paredes, a los muebles, al alma. Gael estaba de pie, aún temblando, frente a la chimenea que crepitaba con indiferencia. A su lado, Leocadia observaba la fotografía caída en el suelo como si su vida entera estuviera atrapada allí. «Tienes las manos de él», dijo ella, rompiendo la quietud. Largas, huesudas, como las de un pianista que dejó de tocar. Gael no respondió. Sus ojos iban de la foto al rostro de esa mujer que parecía no pestañear nunca. Quería correr. Lo supo con todo el cuerpo, pero también sabía que el lugar al que huiría ya no existía. Leocadia se agachó, recogió la fotografía con delicadeza y la guardó en un cajón. Luego se acercó a una puerta de madera tallada y la empujó. Al otro lado, una escalera de caracol descendía en espiral hacia una parte oculta de la mansión. «Ven conmigo. Hay algo que debes ver». Gael dudó, pero sus pies se movieron antes que su razón pudiera protestar. Bajaron en silencio. Solo el eco de sus pasos acompañaba el descenso. El aire era más denso abajo, como si el tiempo caminara más lento. Al llegar, una sala rectangular se reveló ante ellos. Estanterías con carpetas y documentos se alineaban como soldados dormidos. En el centro, un espejo de cuerpo entero, viejo, enmarcado en hierro forjado. Frente a él, una silla. Leocadia le indicó que se sentara. «Aquí comienza todo. El cuerpo viene después. Primero es la voz». Abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo. Lo encendió. Una grabación empezó a sonar. Era una voz masculina, grave, cálida, pero firme. «Leocadia, dile al mayordomo que prepare el vino de la cava del norte. Esta noche no quiero sorpresas». Gael se quedó inmóvil. Aquella voz era suya. No literalmente, pero se parecía tanto a la suya que le provocó escalofríos. «Esa era la voz de Esteban», explicó ella, con los ojos clavados en el espejo. «Escúchala bien. Respira con ella. Imita el ritmo, el tono, la manera de marcar cada palabra, cada silencio». Volvió a poner la grabación. Esta vez, Gael cerró los ojos. Respiró al compás de la voz. Cuando terminó, intentó repetirla. «Leocadia, dile al mayordomo que prepare». «No», lo interrumpió. «Otra vez». Volvieron a comenzar. 2, 3, 5 veces. A la octava, algo cambió. No era perfecto, pero el eco de Esteban empezaba a tomar forma en la garganta de Gael. Ella lo miró con atención. Asintió apenas. «Eso, ahí está, ¿lo sientes?» Él asintió sin atreverse a hablar. «No eres tú, Gael. Eso es bueno, porque quien habla ahora es un muerto». El entrenamiento continuó hasta que la voz de Gael se volvió más firme, más segura, menos suya. Cuando salieron de esa sala, el sol ya caía detrás de las montañas, tiñendo los ventanales de rojo pálido. En el comedor, Leocadia sirvió una cena modesta: pan, sopa caliente y un vino suave. Gael comía con lentitud, el estómago aún no acostumbrado al lujo. «¿Siempre viviste aquí?», preguntó él, casi en un susurro. Ella lo miró unos segundos antes de responder. «No, llegué cuando me casé con Esteban. La casa era de su familia. Él nació entre estas piedras, y yo me transformé aquí». «¿Transformarte en qué?» «En la mujer que necesitaba ser para sobrevivir». El silencio volvió a colarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo, era como una tregua. Esa noche, Leocadia lo llevó a una habitación que solía pertenecer a su esposo.
Al abrir la puerta, un aroma leve a colonia antigua y madera se esparció por el aire. «Dormirás aquí. Desde ahora es tu habitación». Gael cruzó el umbral con un nudo en la garganta. Había fotos en marcos de plata, una biblioteca con títulos en francés, trajes colgados en un armario de caoba. Tocó uno de los sacos. La tela era gruesa, elegante, como una piel ajena que aún latía. En la mesa de noche una pluma y un cuaderno con el nombre Esteban Santa Cruz, grabado en la portada. Lo abrió por curiosidad. Dentro, solo una línea escrita. Todo hombre necesita una mentira que lo proteja de sí mismo. Sintió que esas palabras estaban dirigidas a él. Se acostó con dificultad. El colchón era demasiado suave, el silencio demasiado fuerte, y los recuerdos demasiado despiertos. Recordó la calle, el cartón mojado, la voz de su madre llamándolo desde un lugar que ya no existía. Antes de cerrar los ojos, escuchó la voz de Leocadia desde el umbral. «Mañana empezamos con el cuerpo. Vas a aprender a caminar como él, a vestirte como él, a mirar como él. Dormí bien, Gael. Oh, Esteban». La puerta se cerró. Durmió poco. Entre sueños veía sombras, escaleras, un cuerpo cayendo, una mano que lo empujaba. Despertó con un sudor frío, jadeando, pero no gritó. Por la mañana encontró un conjunto de ropa sobre la cama, zapatos lustrados, camisa blanca, pantalón de lino. Se vistió con torpeza, se miró al espejo. No era él, y sin embargo, algo dentro de él se reconocía. En el vestíbulo, Leocadia lo esperaba con una libreta de notas. Caminó en círculos alrededor de él. «Estás recto pero inseguro». Esteban no dudaba al moverse. Él dominaba el espacio. Lo obligó a caminar una y otra vez, a subir y bajar escaleras, a sentarse, a abotonarse los puños sin temblar, a mirar con desdén, a fruncir el ceño sin rabia, a ser alguien más. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó, exhausto. «Porque yo lo construí. Yo tomé al joven heredero arrogante y lo convertí en una sombra con dientes, y ahora voy a devolvérselo al mundo, pero con tu rostro». Cuando el día terminó, Gael no podía sentir los pies. El cuerpo le dolía, pero lo que más dolía era algo más profundo, darse cuenta de lo fácil que era desaparecer y volverse otro. Antes de dormir, Leocadia entró con una copa de vino. No dijo nada. Se la ofreció, lo miró unos segundos y se fue. Él bebió en silencio, y por primera vez se oyó decir en voz baja, en el tono exacto: «Soy Esteban Santa Cruz». La mentira aún sabía a vino, pero ya no quemaba. El día amaneció gris, como si el cielo adivinara lo que estaba por venir. En la mansión todo parecía estar detenido en una respiración contenida. El silencio era más agudo que de costumbre, cortando el aire entre los muros con bordes de vidrio. Gael se levantó temprano, sin que Leocadia lo llamara. Había dormido mal. Un sueño insistente le mostraba una puerta entreabierta, una voz llamándolo desde el otro lado. Al despertar, su primer impulso fue responder en voz alta: «Esteban». Ya no sonaba extraño. Frente al espejo, ajustó el nudo de la corbata tal como Leocadia le había enseñado. El rostro que lo observaba era el suyo, pero algo había cambiado. La mirada era más firme, menos temerosa. Una sombra de alguien que tal vez siempre había estado allí, esperando la oportunidad de despertar. Leocadia lo esperaba en el salón principal, vestida con un conjunto negro de líneas severas. No llevaba perfume esa mañana, solo una expresión de alerta. «Hoy tendrás visita», dijo sin preámbulos. «Rodrigo Herrera vendrá a verte. Era el abogado de Esteban, y su amigo, hasta donde puede haber amistad en los negocios». Gael sintió una punzada en el estómago. «¿Sabe que estoy muerto? Sabe que desapareciste. Nunca aceptó tu muerte, ni tu silencio. Él será el primero en medir tu mentira. ¿Y si fallo?
Leocadia lo miró con una intensidad que quemaba. No puedes fallar. Si lo haces, todo termina. Lo condujo al despacho de Esteban, un cuarto sobrio, con una biblioteca de cuero, una botella de coñac a medio terminar y una silla detrás del escritorio que parecía un trono de juez. Leocadia indicó que se sentara allí. Aquí es donde Esteban daba órdenes. Aquí nació el hombre que el mundo respetaba y temía. Gael se sentó. La madera crujió bajo su peso. El aire parecía más espeso en esa habitación. Ella se inclinó hacia él, arreglando el cuello de su camisa como si al hacerlo pudiera ajustar su destino también. Recuerda, no intentes ser perfecto, solo no dudes. Cuando el timbre sonó, el corazón de Gael dio un salto. Leocadia salió sin decir palabra, dejando una estela de tensión en el aire. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Rodrigo Herrera era un hombre de unos 50 años, cabello gris, impecablemente peinado hacia atrás, un traje azul oscuro que parecía recién planchado por el viento mismo. Su andar era lento, pero no vacilante. Sus ojos eran fríos, inteligentes, y al posarse sobre Gael no mostraron sorpresa ni alivio. Esteban. La palabra cayó como un juicio. Gael se puso de pie, alzando la barbilla tal como había practicado. Extendió la mano. Rodrigo, es bueno verte. La voz salió más baja de lo normal, contenida pero firme, como si hablara desde la caverna de un secreto bien guardado. Rodrigo no tomó la mano. Se quedó observándolo unos segundos más, luego se sentó frente al escritorio. 5 años, y regresas así, sin más. No hay sin más, dijo Gael, sintiendo el sudor formarse en su espalda. Hay cosas que necesitaban silencio, tiempo. Rodrigo lo miró fijamente, luego sonrió sin humor. Esa frase suena como tú. Gael relajó un poco los hombros. El primer disparo había pasado. Leocadia me dijo que estuviste al frente de algunos asuntos, los necesarios, pero ya no más. Tu regreso cambia todo. O eso parece. Lo cambia. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Recuerdas la última vez que hablamos? Gael tragó en seco. No tenía idea. En la hacienda de Valle Blanco, aventuró, recordando un lugar mencionado en una de las carpetas que había hojeado la noche anterior. El abogado asintió lentamente. ¿Sí? Hablamos del testamento. Dijiste que no confiabas en nadie, que si algo te pasaba ella no debía quedarse con todo. Gael sintió que el piso se abría bajo sus pies. Esa era una trampa. Pero Leocadia había anticipado ese golpe. Estaba enojado, confundido. El tiempo me hizo ver las cosas de otra manera. Rodrigo no respondió de inmediato. Tomó una copa del mueble del bar, se sirvió coñac y bebió un sorbo. Luego dijo, en voz baja, ella también cambió, te lloró. Luego se endureció. Después, desapareció del mundo, igual que tú. Gael bajó la mirada, dejando que el silencio hablara por él. Rodrigo se levantó, dio un par de pasos por el despacho, tocó con los dedos el lomo de un libro, luego lo volvió a colocar en su sitio. Te pareces, caminas igual, usas el mismo perfume, pero hay algo. Gael se tensó. ¿Algo qué? Rodrigo sonrió. Estás más tranquilo, menos arrogante, como si hubieras muerto y resucitado con menos demonios. Gael sostuvo la mirada. Tal vez eso fue lo que pasó. El abogado lo estudió un momento más. Luego asintió como si aceptara la versión no dicha de los hechos. Haré los arreglos para tu regreso oficial. La empresa, los bienes, la cuenta congelada. Todo te esperó más de lo que esperaban. Gael se puso de pie. Esta vez Rodrigo sí estrechó su mano. Bienvenido de nuevo, Esteban. Cuando salió del despacho, el temblor en las piernas de Gael apenas le permitió mantenerse en pie.
Cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando con dificultad. Leocadia apareció como una sombra en el corredor. ¿Qué dijo? Que me cree, o al menos que acepta la historia. Ella no sonrió, solo lo tomó del brazo y lo guió hasta la sala. Te ganaste unas horas de descanso, pero no te relajes, aún falta lo más difícil. ¿Qué es más difícil que eso? Leocadia lo miró de lado. Había tristeza en su rostro. Mirarte al espejo y no romperlo. Esa noche, mientras la mansión dormía, Gael fue hasta el despacho. Se sentó solo en la silla de Esteban. Encendió la lámpara y abrió una de las gavetas. Allí, un revólver descansaba entre documentos viejos. Lo tomó con cuidado. El frío del metal le recorrió los huesos. Apuntó al espejo del fondo del cuarto. «Soy Esteban Santa Cruz». Pero la voz que respondió en el reflejo no era la suya. Y por primera vez tuvo miedo de que algún día lo fuera por completo. La noche cayó como una tela gruesa sobre la villa Caronte. El viento soplaba desde los árboles, trayendo consigo un rumor lejano, como si el bosque hablara en un idioma que solo los muertos entendían. Dentro de la mansión, el silencio pesaba más que el mármol. Gael no podía dormir. Estaba sentado frente a la chimenea del despacho, con el revólver aún sobre la mesa, sin municiones. Solo el frío del metal bastaba para hacerle sentir el borde de algo que no sabía nombrar. «Soy Esteban Santa Cruz», repitió en voz baja, pero la voz no le devolvía certeza, le devolvía duda. Levantó la vista hacia el espejo del fondo. El reflejo no lo convencía. Ya no se trataba solo del miedo a ser descubierto. Había algo más. Una voz dentro de él, débil pero insistente, que empezaba a hacerse más fuerte con cada hora que pasaba allí. ¿Por qué murió Esteban? La pregunta vino como un susurro en su propia cabeza, y de inmediato lo arrepintió. No era una pregunta segura. No era una que Leocadia quisiera oír, pero una vez formulada ya no podía ser ignorada. Se levantó y cruzó el pasillo en silencio, con los pies descalzos, cuidando no hacer crujir las tablas del suelo. La puerta del ala norte estaba cerrada. Era la única que Leocadia no le había permitido abrir. La tranca era vieja. Forzó el picaporte con cautela. Al tercer intento, la puerta cedió. Dentro, un cuarto cubierto de polvo, con muebles cubiertos por sábanas blancas. La atmósfera era pesada. En la pared opuesta, una escalera estrecha descendía a un nivel más bajo de la casa, donde ni el calor de la chimenea ni la luz del día parecían llegar. Bajó un peldaño, luego otro. El aire olía a humedad, y algo más, madera vieja, descomposición lenta. En la penumbra distinguió un escritorio con papeles arrugados, cajas apiladas con el nombre Santa Cruz, escrito a mano, y fotografías parcialmente quemadas. Una de ellas llamó su atención. La tomó. Era una imagen de Esteban, joven, abrazando a un hombre de cabello rizado más bajo. El rostro del acompañante había sido arrancado con rabia. «¿Qué haces aquí?» La voz de Leocadia le llegó desde la oscuridad, tan cerca que lo hizo sobresaltarse. Ella encendió la lámpara de pared y la luz amarillenta reveló su rostro pálido, descompuesto por la furia o el miedo, o ambos. «No me dijiste que esto existía», dijo él tratando de recuperar el aliento. «No me dijiste que había alguien más». Ella bajó los escalones sin quitarle los ojos de encima. Tomó la foto con manos temblorosas. «Esto no es parte del plan», susurró. «Pues debería serlo. Si voy a ser Esteban, necesito saber quién lo mató. ¿O no murió?» El silencio de ella fue más elocuente que cualquier respuesta. «Él está muerto, Gael. Lo vi caer. Sentí el crujido. Sentí cómo...» Dejó de moverse. «Yo lo maté». La confesión fue un golpe seco. Gael dio un paso atrás. La mirada de ella no titubeaba, pero no había orgullo en su voz.
Solo una culpa vieja, arrastrada como un grillete. ¿Lo empujaste? Leocadia negó lentamente. Discutimos. Él me gritaba cosas. Yo lo enfrenté. Subimos las escaleras, y cuando me giré para alejarme, tropezó. Cayó solo, pero yo estaba ahí. Yo no hice nada. No grité, no lo ayudé. Solo miré. Gael sintió un frío recorrerle la columna. Pero no era solo por la confesión, era por lo que no se decía. ¿Y quién es él?, preguntó señalando la foto sin rostro. Leocadia tragó saliva. Se llamaba Julián. Era algo más que un amigo. Lo conocí antes de Esteban, pero Esteban lo descubrió. No soportaba la idea de que yo tuviera historia antes de él. Lo echó, lo destrozó, y después me encerró aquí. El dolor en sus palabras no era fingido. Gael lo sintió como una herida fresca. ¿Y Julián? Desapareció. Gael se acercó a una de las cajas. Dentro, más recortes de periódico, todos relacionados con Esteban. Un titular destacaba entre los demás. Heredera Santa Cruz absuelta por falta de pruebas. Esto fue un juicio. Leocadia se giró lentamente. No, fue una advertencia. El fiscal estaba comprado. Nadie quería tocar a los Santa Cruz. La muerte de Esteban fue cerrada como accidente. Pero alguien sigue queriendo justicia o venganza. ¿Quién? No lo sé, pero dejaron notas, amenazas. Tú vas a pagar. Él no murió solo. El fuego aún no se ha apagado. Gael respiró hondo. Todo se volvía más turbio, más peligroso. Entonces no solo estoy interpretando a un hombre, estoy poniéndome en la mira de sus enemigos. Sí, Leocadia se acercó, rozó su mejilla con los dedos helados. Pero no estás solo. Él apartó el rostro. No me digas eso, porque cada vez que me acerco a ti, me hundo más. Ella bajó la mirada, herida, pero no se defendió. Salieron del sótano sin hablar. La puerta fue cerrada y esta vez Leocadia echó la llave. Al llegar al vestíbulo, Gael se detuvo. Quiero saber todo, desde el principio. Si voy a ser Esteban, necesito ver sus ruinas. No solo sus trajes. Leocadia asintió. Parecía que había estado esperando ese momento. Mañana iremos al sitio donde cayó, donde todo terminó y todo comenzó. Esa noche, Gael volvió a soñar con escadas. La mañana llegó con un cielo pálido, sin sol, como si el día mismo dudara en comenzar. En la Villa Caronte, los pasillos seguían oscuros, aunque ya eran más de las 9. Gael no había dormido. Se había pasado horas mirando el techo, escuchando el eco de las palabras de Leocadia, repitiéndose en su cabeza. Lo vi caer. No hice nada. Era una frase simple, pero cada palabra sangraba. Cuando salió de su habitación, Leocadia lo esperaba en el vestíbulo. Llevaba un abrigo largo color marfil, el rostro sin maquillaje, el cabello recogido con descuido. No dijo nada. Le entregó un abrigo a él también, y salió por la puerta principal como si la decisión ya estuviera tomada. Cruzaron el jardín en silencio. Las flores estaban secas, olvidadas por meses de abandono. Los árboles se inclinaban con el peso del viento. Al fondo, detrás de un muro cubierto de hiedra, había una puerta de hierro forjado. Leocadia sacó una llave del interior de su abrigo y la giró lentamente. El chirrido del metal al abrirse pareció despertar a los muertos. Más allá del portón, un sendero de piedra conducía a una construcción separada de la casa. Una torre baja, de paredes grises y ventanas angostas. Gael nunca había estado allí. Era su estudio privado, dijo ella por fin con la voz apagada. El lugar donde se encerraba cuando quería estar solo, o cuando quería castigarme con su silencio. Entraron. El aire olía a humedad, cuero viejo y algo más sutil. Perfume masculino desvanecido por los años. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros, carpetas, maquetas. En el centro,
una mesa larga y una escalera de caracol que subía a un segundo piso. Leocadia no lo miraba. Solo subió, paso a paso, hasta llegar a la barandilla superior. Gael la siguió. Allí el suelo era de madera oscura. En uno de los extremos, justo al borde de una ventana, comenzaba una escalera angosta que bajaba en espiral, de regreso al primer nivel. Era estrecha, mal iluminada. El barandal estaba roto en uno de los lados. «Aquí», dijo ella, deteniéndose junto al primer peldaño. «Fue aquí donde cayó». Gael se acercó. El espacio era tan estrecho que tuvo que girarse para ver bien. Se agachó y tocó el borde astillado del escalón. «¿Y tú estabas...?» «Allí», señaló ella, al otro extremo de la habitación. Me gritaba desde la barandilla. Estaba furioso. Había bebido. Me acusaba de cosas que... ya ni recuerdo. Me acerqué para irme. Le di la espalda. Y escuché el crujido. Cuando volteé ya no estaba. Gael descendió los primeros escalones, con cuidado. El eco de sus propios pasos lo hizo temblar. Podía imaginarlo. El grito, la caída, el golpe seco, el silencio que vino después. «¿Y tú no gritaste?» Ella tardó en responder. «Grité, pero hacia adentro». Eso era lo más cercano a un arrepentimiento que ella había mostrado hasta ahora. Volvieron a bajar. Mientras cerraban la puerta del estudio, Gael notó algo que antes no había visto. En el marco de una de las ventanas había un símbolo tallado en la madera. 3 líneas curvas entrelazadas. Una marca. «¿Qué es eso?», preguntó. Leocadia se acercó, lo miró y palideció levemente. «No lo sé. No estaba allí antes. Al menos no lo recuerdo. ¿Y si alguien ha estado aquí?». Ella negó con la cabeza, pero su rostro no coincidía con la seguridad de sus palabras. Regresaron a la casa sin hablar. El viento era más fuerte ahora, y las nubes parecían apretarse unas contra otras como testigos mudos. Al entrar, una figura los esperaba en el salón principal. Era una mujer, alta, delgada, envuelta en un abrigo rojo vino, con gafas oscuras y un pañuelo amarrado al cuello. Su presencia era como una herida abierta en el aire. Gael se tensó de inmediato. Leocadia frunció el ceño. «¿Quién es usted?», preguntó sin rodeos. La mujer se quitó las gafas lentamente. Sus ojos eran verdes, fríos, como cristal sumergido en hielo. «¿No me reconoces, Leocadia?». Hubo un segundo de vacío. Luego, la expresión de Leocadia se quebró. «Inés». El nombre salió como una exhalación. Gael lo repitió en su mente, buscándolo en los papeles, en las conversaciones. No lo había oído antes. «No pensabas que volvería, ¿verdad?», dijo Inés, dando un paso más hacia ellos. «Pensabas que el fuego lo había borrado todo. Pero algunas cenizas se niegan a morir». Leocadia se irguió. «No tienes derecho a entrar así. No eres bienvenida». «Y sin embargo estoy aquí». Gael intervino. «¿Qué quiere?». Inés lo miró con una mezcla de burla y compasión. «Tú debes ser el fantasma. Lo haces bien. La postura, la voz. Pero los ojos...». Se acercó. «Los ojos aún no han aprendido a mentir». Gael tragó saliva. Leocadia se adelantó y se interpuso entre ellos. «Vete, Inés. Si viniste a amenazar, estás perdiendo el tiempo». «No vine a amenazar», dijo la mujer bajando el tono. «Vine a advertir. Esteban no murió solo, y tú sabes por qué». Se giró hacia la puerta, pero antes de salir dejó un sobre la mesa. «Cuando leas esto, entenderás que nada terminó, que solo está comenzando». Y se fue. Gael recogió el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera negra. En el reverso, una sola palabra escrita a mano: Julián. Leocadia no dijo nada. Solo bajó la mirada y dejó caer los hombros por primera vez. «Yo creí que estaba muerto». Gael la miró. «¿Y si no lo está?». Ella alzó los ojos y por primera vez hubo miedo.
no el miedo de ser descubierta. La carta seguía intacta sobre la mesa. Nadie se atrevía a tocarla. El silencio que dejó Inés al marcharse no se disipó. Se instaló en la mansión como un humo espeso, invisible, pero imposible de respirar. Leocadia permanecía sentada, inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo. Sus ojos estaban fijos en la nada. Gael seguía de pie. Ambos sabían que abrir ese sobre no era un gesto más, era una llave, y la puerta que abría podía llevarlos directo al pasado, o al final. Fue Gael quien finalmente se atrevió. Caminó hasta la mesa, rompió el sello de cera negra y desplegó la hoja de papel. Solo 2 líneas escritas con tinta azul. Esteban lo sabía, yo también. Tú mentiste a los dos. El fuego sigue encendido. No había firma. Solo una curva final, trazada con rabia. Leocadia se levantó de golpe y le arrancó el papel de las manos. Es mentira. Ella quiere confundirte. Siempre quiso. ¿Confundirme con qué? Dijo Gael, la voz grave, tensa. Ya basta. Dime la verdad. Toda. Ella apretó los labios. Caminó lentamente hacia la chimenea. Se detuvo allí, de espaldas a él, mirando las llamas como si contuvieran respuestas que no podía decir en voz alta. No fue como te dije, admitió al fin. Omití cosas, y a veces callar es más cruel que mentir. Gael no dijo nada, esperó. Esa noche, Esteban ya sabía lo de Julián, y no solo eso, sabía más de lo que debía. Había estado investigándome durante meses, mi pasado, mis vínculos, mis secretos. Yo fui un proyecto para él, ¿sabes? Me eligió, me moldeó, me encerró. Creía que me poseía. Hizo una pausa, como si las palabras dolieran en la garganta. Cuando descubrió que había vuelto a ver a Julián, lo perdió todo. La calma, la máscara. Me encerró en mi cuarto, durante días, sin comida, sin contacto, solo oscuridad. Gael frunció el ceño. La rabia le subía desde el estómago, sin saber si era suya o del fantasma al que imitaba. Y luego me escapé. Fui a su estudio. Él estaba en la barandilla de la escalera, con una botella de whisky en la mano, borracho y furioso. Me gritó que sabía todo, que Julián estaba resuelto. Yo pregunté qué quería decir. Él solo sonrió y calló. Se giró hacia Gael. Tenía los ojos vidriosos. Pude haberlo sujetado. Pude correr, pero me quedé quieta. Escuché el golpe y después el silencio. Gael dio un paso atrás. El aire en la habitación se volvió irrespirable. No lo mataste, dijo él más para sí mismo, pero lo dejaste morir. Sí. Se apartó de ella. Las palabras, las imágenes, el papel, la sangre seca, todo se acumulaba como una tormenta en su pecho. La figura de Esteban se volvía más real con cada verdad revelada. Y él, más falso. Me usaste desde el principio, murmuró Gael. Me moldeaste para llenar un hueco que tú misma cavaste. Leocadia dio un paso hacia él. Te ofrecí una nueva vida, me ofreciste una mentira, y me vestiste con ella como si fuera un traje prestado. Te protegí. ¿De qué? De mí mismo, alzó la voz. No quiero seguir siendo Esteban, no quiero este nombre, esta historia, esta maldición. El silencio que siguió fue más pesado que un grito. Leocadia lo miró como si acabara de romper algo sagrado. No puedes salir, estás dentro. Rodrigo ya habló con la prensa, la empresa ya te reconoce. El apellido Santa Cruz ha vuelto a respirar contigo. Entonces que lo ahoguen, yo no quiero seguir siendo ese hombre. Leocadia se acercó, más suave ahora, casi suplicante. No se trata solo de ti. Hay enemigos, nombres que no se han mostrado aún, personas que estaban esperando que Esteban regresara para ajustar cuentas. ¿Y si me matan? ¿Eso también está en tu plan? No lo permitiré.
Gael la miró con una mezcla de rabia y tristeza. Así como no lo permitiste con él, la herida se abrió en su rostro. Por un segundo no fue la viuda fría. Fue una mujer desnuda frente al recuerdo. El silencio posterior fue como una losa que cayó entre ellos. Ni las gotas de lluvia en los ventanales se atrevían a interrumpir el espacio que ahora los separaba. Leocadia retrocedió un paso, como si el peso de las palabras de Gael la hubiera derribado por dentro. Gael respiraba agitado, las venas de su cuello tensas. El corazón no le latía al ritmo del miedo, sino de una furia que ni siquiera sabía si era propia. Sentía a Esteban en los huesos, en la garganta, en los gestos, y eso lo llenaba de una asfixia que le subía desde el estómago hasta la lengua. «No quiero más esta vida», dijo finalmente. «No me importa la casa, ni el dinero, ni el apellido. Me importa poder mirar al espejo sin odiar lo que veo». Leocadia, aún de pie, se cruzó de brazos. Pero su postura de mármol comenzaba a resquebrajarse. «Te entiendo, Gael. Créeme que sí». «¿Me entiendes?», soltó una risa amarga. «Tú enterraste a un hombre y me desenterraste a mí solo para vestirme con su piel». Ella bajó la mirada. Por primera vez parecía no tener respuesta, y en ese silencio Gael se sintió más solo que nunca. «Mira», prosiguió él, más calmo, pero no menos firme. «No soy Esteban. No puedo seguir fingiendo que lo soy. No puedo seguir cargando su historia, sus enemigos, sus pecados. Ese no es mi infierno». «Pero estás dentro», repitió ella en voz baja, «pues encontraré la salida, aunque sea arrastrándome». Leocadia se acercó un paso, no como amenaza, sino como plegaria. «Si te vas, Gael, no vas a poder volver a ser quien eras. Rodrigo ya hizo pública tu aparición. Hay ojos sobre ti, ojos que creen verte como Esteban y otros que saben que no lo eres. Si te vas ahora, no sobrevivirás ni una semana». Gael sintió el vértigo en el pecho. Era una jaula sin barrotes, pero con candados invisibles. «Entonces tendré que aprender a correr más rápido que ellos. Y si corres, ¿a dónde irías?». Gael calló. La respuesta se le escapaba como agua entre los dedos. No lo sabía, porque ya no era el hombre bajo el puente, y tampoco era el fantasma de la mansión. Estaba suspendido en un limbo que Leocadia misma había creado, y del cual solo ella parecía tener las llaves. Ella, quizás percibiendo la grieta, cambió de tono. «Podemos hacer un trato», dijo, con un hilo de esperanza. «¿Otro más? Tú decides cuánto tiempo quedarte, un mes, una semana, lo que necesites para cerrar este ciclo sin que nadie sospeche. Después, desapareces. Te ayudaré. Te daré una nueva identidad, verdadera esta vez. Pero si te vas ahora, sin preparación, sin estrategia, nos arrasarán a los dos». Gael la miró largo rato. No era solo miedo lo que lo detenía. Era esa maldita parte de él que aún deseaba entender. Comprender por qué Leocadia había sido capaz de tanto. Por qué su amor por Esteban se había podrido hasta el punto de soltarlo al abismo. «¿Y tú qué harás?», preguntó con voz rasposa. «Si yo me voy, ¿qué harás tú?». Ella titubeó. Fue apenas un segundo, pero bastó para que Gael comprendiera la verdad detrás del silencio. «No tenías un plan sin mí», dijo. «Siempre fuiste tú y yo». Leocadia se sentó, exhausta, en uno de los sillones. Apoyó la cabeza entre las manos. Cuando habló, su voz fue la de alguien que había dejado de fingir. «No puedo vivir sin una historia que me justifique». Gael se quedó de pie, inmóvil. Esa frase lo golpeó más fuerte que todas las anteriores, porque, en el fondo, él también había empezado a justificar su existencia en la mentira. Esa noche no durmió.
Caminó descalzo por los pasillos oscuros de la mansión, escuchando cada crujido como si fuera un mensaje oculto. En el espejo del vestíbulo ya no veía del todo su rostro. Las sombras moldeaban la mandíbula, los ojos, el ceño, como si Esteban estuviera ganando terreno dentro de él. Encendió una lámpara. Abrió uno de los cuadernos antiguos del despacho. La letra firme de Esteban llenaba las páginas con pensamientos ambiguos. Entre citas de negocios y notas sobre sociedades opacas, encontró una línea subrayada. El poder no se hereda, se encarna. Cerró el cuaderno con un golpe seco. Encarnarlo. Eso era lo que Leocadia le pedía desde el principio. No solo repetir sus frases, usar su perfume, imitar su andar, sino tragar su alma y llevarla dentro, como una posesión. Al amanecer fue a buscarla. La encontró en el invernadero, vestida con una bata gris entre orquídeas blancas que parecían observarlos. «Acepto quedarme un tiempo más», dijo, sin rodeos. Leocadia no sonrió, pero sus ojos, rojos por el insomnio, brillaron un instante. «¿Cuánto?» «1 mes. Después, nadie me verá más». Ella asintió. No pidió más. Sabía que cualquier palabra extra rompería el hechizo. «Entonces empieza la cuenta regresiva», dijo. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, visitas, firmas. Rodrigo organizó una reunión con los accionistas. Gael se presentó como Esteban, con el traje azul de botones de nácar y la voz grave entrenada al milímetro. A su lado, Leocadia se mantenía como una estatua de sombra, discreta, letal, perfecta. Juntos eran una mentira demasiado bien contada como para ser cuestionada abiertamente. Pero en medio de la reunión, uno de los socios más antiguos, un hombre de barba blanca y ojos diminutos, lo miró con fijeza. «Tienes la voz de Esteban», dijo, «pero hay algo en tu manera de mirar. Es como si vieras por primera vez lo que ya deberías conocer». Gael sostuvo su mirada, y por primera vez no supo si hablaba él o el muerto que vivía en su garganta. «Quizá es que he estado ciego demasiado tiempo». El viejo asintió, pero no pareció convencido. Esa noche, de vuelta en la mansión, encontró un sobre la cama, sin remitente, sin palabras. Dentro, una única foto. Esteban, vivo, en una terraza, con alguien de espaldas. Un hombre, la fecha en la esquina. Era de una semana antes de su supuesta muerte. Y debajo, escrito con tinta negra: «No eres el único que lleva su cara». Gael dejó caer la foto como si quemara, y por primera vez, desde que aceptó la mentira, sintió que todo podía haber sido parte de otra aún más grande. Gael no podía apartar la mirada de la fotografía. La imagen temblaba entre sus dedos, no por el frío, sino por el vértigo que lo envolvía. Allí estaba, un hombre idéntico a él, al mismísimo Esteban Santa Cruz, recostado en la baranda de una terraza, con una copa en la mano y la mirada perdida en algún horizonte de piedra. A su lado alguien de espaldas. La fecha en la esquina inferior helaba la sangre, 7 días antes de la supuesta caída. Al reverso, con tinta negra: «No eres el único que lleva su rostro». Gael descendió por los pasillos con el corazón en llamas. La mansión dormía, pero él ardía. La fotografía era un veneno que recorría sus venas. Cuando empujó la puerta del salón, encontró a Leocadia sentada frente a la chimenea apagada, con una copa entre las manos que ni siquiera había probado. Sus ojos, vacíos, se posaron en él sin sorpresa. «Ya te llegó», murmuró casi sin voz. «¿Sabías de esto?» Ella asintió apenas, como si le pesara el cuello. «La recibí hace 2 días. Pensé que tal vez era una trampa o una mentira. No quise alarmarte». Gael arrojó la foto sobre la mesa. El papel crujió como un grito. «¿Por qué me ocultas todo?
¿Hasta cuándo vas a seguir manejando cada hilo de esta historia? Leocadia cerró los ojos. La copa en su mano tembló ligeramente. Intentaba protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad o de ti? Ella se levantó despacio, caminó hasta él como si pisara cristales rotos. No sé quién manda esas fotos, pero si ese hombre existe, si es quien creo que es, entonces esta mentira que construimos ya no nos pertenece. Gael la miró, herido, desbordado. ¿Quién es? Esteban tenía un hermano, un gemelo, bastardo. Se llamaba Mateo. El nombre cayó como una piedra en un lago en calma. Nunca lo mencionaste, porque nunca debía existir, dijo ella en voz baja. Era un secreto de familia, la vergüenza de su madre. Un eco que Esteban intentó borrar de todas las formas posibles. Gael se pasó la mano por el rostro. Sentía que el piso comenzaba a agrietarse bajo sus pies. ¿Y tú? ¿Lo conociste? Solo una vez, en un pasillo. Era como mirar el rostro de Esteban sin alma. La misma piel, pero hueca. Se hizo un silencio espeso. ¿Crees que sea él quien está detrás? Leocadia lo dudó, pero la sombra en su mirada era respuesta suficiente. No lo sé, pero si es él, tiene sus propias razones, y no serán amables. Gael se sentó en el borde del sofá. Por primera vez no se sintió parte de la historia, ni Gael, ni Esteban, solo un hombre perdido en un papel que ya no entendía. Me estás ahogando en esta mentira, Leocadia. Ya no sé qué parte de mí es real. Ella se acercó sin hablar. Se arrodilló frente a él y por primera vez en días lo miró sin máscaras. Yo tampoco sé quién soy sin ti. Gael tragó saliva. Esa confesión le dolió más que la foto, más que todo. Al día siguiente, Rodrigo apareció sin anunciarse. Llevaba el rostro pálido, el cabello revuelto, un sobre entre las manos. «Esteban», dijo con voz seca, «tenemos un problema». Gael lo invitó a pasar al despacho. Leocadia lo siguió en silencio. Rodrigo dejó el sobre la mesa. Gael lo abrió. Dentro, varias fotos más. Algunas antiguas, otras recientes. Todas mostraban al mismo hombre, el gemelo. «¿Quién te las envió?», preguntó Leocadia tensa. «Anónimo. Llegaron a la oficina esta mañana. Pero hay más». Rodrigo sacó una hoja doblada, una carta mecanografiada. «No es quien dices ser, y no es el único. La historia apenas comienza. El muerto no murió. El otro aún respira». Gael se levantó. Se sentía en una jaula de espejos. Cada pared, un rostro que lo imitaba. Cada reflejo, una mentira. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Rodrigo observando a ambos. «Nada», intervino Leocadia antes de que Gael pudiera responder. «Aún no. Si actuamos rápido, perderemos el control. Necesitamos saber más». Rodrigo asintió, pero no convencido. «Hay rumores. Si esto se filtra, estamos acabados». «Déjanos el sobre», ordenó ella. Cuando el abogado se fue, el despacho quedó en silencio. Gael miró por la ventana. Afuera, la lluvia amenazaba. «Este hombre, Mateo, si sigue vivo, ¿por qué ahora?». «Porque tú regresaste». Esa noche, Gael no pudo dormir. Caminó por los corredores oscuros como un náufrago. Se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Su reflejo le devolvía una mirada que ya no reconocía. Se acercó, lento, puso la palma contra el cristal. «¿Quién soy?». La respuesta no llegó. Sintió pasos detrás. Leocadia. Con una manta sobre los hombros, la piel pálida iluminada por la tenue luz del pasillo. «No estás solo», dijo ella. Gael se volvió hacia ella. Los ojos le ardían. «Estoy dividido, Leocadia. Estoy partido en dos. Uno que quiere huir y otro que quiere quedarse a tu lado».
Ella no dijo nada. Caminó hasta él, lo abrazó, no como una actriz, no como una estratega, sino como una mujer rota que encuentra refugio en otra ruina. «Quédate esta noche conmigo», susurró ella. Gael no respondió, solo la tomó de la mano, y subieron. No hicieron promesas, no necesitaron palabras, porque el silencio entre ellos ya hablaba de amor, de culpa y de todo lo que habían perdido. Y esa noche, por primera vez, Gael no soñó con caídas ni con espejos rotos, solo con el calor de un cuerpo junto al suyo, que aún temblaba, pero que ya no estaba solo. El amanecer llegó sin promesas. El cielo permanecía cubierto de nubes bajas, como si la mansión misma respirara un aire distinto. Gael se despertó antes que el sol. El cuerpo de Leocadia seguía a su lado, cálido y tranquilo, como si la noche anterior hubiera lavado todas sus guerras. Pero en él la inquietud seguía viva. Se levantó en silencio, se puso un abrigo ligero y salió al jardín. El aire cortaba la piel. El rocío se pegaba a sus zapatos, como si intentara retenerlo. Caminó entre los senderos de piedra, buscando umbral entre el pasado que le habían contado y el presente que lo estaba engullendo. Entonces lo sintió. Un crujido leve, un sonido que no venía de su propio paso. Se dio la vuelta. Allí, entre los árboles, una figura estaba de pie, quieto, alto, observándolo. El corazón de Gael se encogió. No podía ver el rostro con claridad, pero su silueta era inquietantemente familiar. La figura se giró, lenta, y desapareció entre los arbustos. Gael corrió detrás, el pecho latiéndole en las sienes. Atravesó la arboleda, cruzó el sendero de grava, pero cuando llegó, no había nadie. Solo un cigarrillo encendido, recién tirado al suelo, aún humeando. Lo recogió, lo sostuvo entre los dedos. Mateo estaba allí, y ya no se escondía. Lo vi. Leocadia lo miró desde la biblioteca, el libro que tenía entre las manos cayendo sobre su regazo. ¿Dónde? En el jardín. Estaba observándome. Y luego se fue, como un fantasma, pero más real. Ella se puso de pie de inmediato. No preguntó si estaba seguro. No había espacio para dudas. Entonces todo ha comenzado. Gael dejó el cigarro sobre la mesa, sobre un papel en blanco, como si fuese una firma hecha con humo. No va a esperar más. Quiere algo. Quizás mi lugar, quizás tu atención, o simplemente destruirlo todo. ¿Qué viste en él? A mí. Leocadia palideció, caminó hacia la ventana y la cerró, como si eso pudiera detener el peso de lo que se acercaba. Mateo no es solo un espejo roto, dijo ella, casi para sí. Es el eco de todo lo que Esteban quiso enterrar. Rodrigo llegó a la mansión antes del mediodía, con la chaqueta mal cerrada y una carpeta bajo el brazo. Sus ojos hablaban antes que él. «Tenemos problemas», dijo apenas cruzó la puerta. «Graves». Los tres se reunieron en el despacho. Gael no dijo una palabra. Dejó que Rodrigo desplegara las piezas de la tormenta. Una carta llegó a varios medios, afirmando que el verdadero Esteban Santa Cruz regresará en menos de 48 horas. Que hay pruebas, testigos, documentos y un hombre que lo representa. Leocadia apretó la mandíbula. «Mateo, si esto se confirma», continuó Rodrigo, «todo lo que hemos construido se va al abismo. Gael, tú podrías ser acusado de usurpación, ella de fraude». Gael miró el suelo. ¿Dónde será ese regreso? Rodrigo le tendió una hoja impresa. Un hotel en la ciudad, una rueda de prensa, una invitación abierta. Quiere hacerlo público, quiere arrancarnos la máscara frente a todos. Leocadia cerró los ojos por un instante, luego habló con calma. Debemos enfrentarlo antes, a solas.
Rodrigo la miró como si hubiera propuesto caminar sobre fuego. ¿Estás segura? Sí, si dejamos que exponga su versión primero, perderemos la narrativa. Necesitamos respuestas. Necesitamos verlo. Gael asintió en silencio. Estaba listo para mirar su propio rostro y descubrir qué habitaba detrás de esos ojos. Esa noche, Leocadia sirvió vino en la terraza. Gael estaba apoyado contra la baranda, observando las luces distantes que titilaban en la ciudad. ¿Tienes miedo?, preguntó ella entregándole una copa. Mucho, pero no por mí. Ella lo observó, sorprendida. Entonces, ¿por qué? Porque hay una parte de mí que empezó a creer en esto, en la vida de Esteban, en esta casa, en ti. Leocadia bajó la vista. La copa tembló en sus dedos. Gael, no hables, solo escucha, la interrumpió. Cuando me recogiste en la lluvia, pensaste que me dabas una segunda oportunidad. Pero lo que no sabes es que fui yo quien te vio primero. ¿Qué quieres decir? Vi tu soledad, tu desesperación disfrazada de elegancia. Vi el muro que habías construido, y aún así me acerqué. Ella respiró hondo, caminó hasta él. No te elegí por el rostro, Gael. Te elegí porque no temiste mirarme como soy, ni cuando estaba rota, ni ahora que temo volver a serlo. Gael se inclinó. Rozó su frente con la de ella, el vino oscilaba en sus manos, el silencio los envolvía. Mañana iré a su encuentro, susurró él. Solo. Quiero saber quién soy frente a él. ¿Y si no vuelves? Entonces tú sabrás que fui real, aunque solo por un instante. Leocadia oprimió sus manos con fuerza. Vuelve, sea quien seas, pero vuelve. Y en ese instante, más que amantes, fueron dos partes rotas aferradas a un suspiro de redención. Adiós. Pasé esa noche, cuando Gael se acostó en la antigua cama de Esteban, no soñó con escaleras ni espejos. Soñó con umbral, con oídos atentos, con dedos entrelazados que no querían soltar. Soñó con Ela. Y aunque sabía que la tormenta del día siguiente podría llevárselo todo, por primera vez en su vida, no deseaba huir. La ciudad amaneció gris, envuelta en un silencio sospechoso. El aire olía a metal, como si algo invisible y filoso flotara entre los edificios. Gael bajó los escalones de la mansión sin hacer ruido. Llevaba puesto el traje negro que Leocadia había elegido para él desde el principio, como si siempre hubiera sabido que ese día llegaría. En el bolsillo interior, una carta escrita por ella. No era larga, pero él no se atrevía a leerla. No aún. Rodrigo lo esperaba en el auto. No preguntó si estaba listo. Sabía que no lo estaba. El camino hasta el hotel fue silencioso. Al llegar, Gael pidió subir solo. No quería testigos ni distracciones. Quería ver al hombre con su cara, sin intermediarios. La habitación 914. Gael se detuvo frente a la puerta, respiró hondo, tocó 3 veces, un breve silencio, y luego la cerradura giró. Frente a él estaba su propio rostro, más delgado, más pálido, las ojeras profundas, el cabello algo más largo, pero era él, o casi. Gael Montoya, dijo el otro con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. ¿O debo llamarte Esteban? Prefiero que no me llames nada. Mateo le hizo un gesto con la cabeza para que entrara. La habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz que entraba por la ventana. El aire olía a tabaco y whisky. Gael se quedó de pie. Mateo se sentó en el borde de la cama, con una copa entre los dedos. Debo admitirlo, me impresionaste. Pensé que ibas a huir cuando te enteraras de mí. Pero mírate, estás más dentro del personaje que yo mismo. ¿Quién te dijo que era un personaje? Mateo soltó una carcajada breve. Por favor, ¿tú crees que eres Esteban porque te pusieron su ropa? ¿Porque besas a su viuda y fumas sus cigarros caros? Yo lo conocí de verdad.
desde antes de que él supiera que yo existía. Somos sangre. Tú eres una sombra con maquillaje. Gael no respondió. Se acercó lentamente hasta una silla frente a Mateo. Se sentó, sus ojos fijos en los del otro. ¿Qué quieres? Lo que siempre debí tener, respondió Mateo sin titubear. Mi parte, mi herencia, mi nombre. Él me robó la vida, yo solo vine a tomarla de vuelta. Esteban está muerto. ¿Y tú qué eres? Una segunda oportunidad para él. Gael apretó los dientes. Mateo bebió un trago con parsimonia. No vine a pelear, continuó el gemelo. Vine a ofrecerte una salida. ¿Una salida? Sí. Te vas, te desapareces. Te llevas algo de dinero si quieres, no me importa. Pero me dejas el nombre, la empresa, la historia, a Leocadia. Gael rió sin humor. ¿Crees que ella se quedaría contigo? ¿Crees tú que se quedaría contigo si supiera todo? Gael lo miró fijo, no respondió. Porque esa duda también lo había mordido en silencio. Mateo se levantó, caminó por la habitación como un actor en su escenario. Tú no sabes nada de Esteban. No sabes quién era en realidad, el poder que construyó, los enemigos que dejó. Yo los conozco. Yo puedo ser él, mejor que tú. Pero no eres él, dijo Gael en voz baja. Y tampoco eres yo. Mateo se detuvo, lo miró con frialdad. Entonces, no me dejes otra opción. Gael se puso de pie. Ahora los dos estaban cara a cara, un espejo torcido. Dos pasados rotos enfrentándose en un espacio demasiado pequeño para ambos. Yo no vine aquí a negociar, vine a verte, a saber si eras real, y lo eres, pero eso no te hace legítimo, ni digno. Mateo sonrió de lado. ¿Y tú lo eres? Gael no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Ella me ama, ¿sabes? Mateo bufó. ¿A ti o al que finges ser? Eso es lo que tú nunca vas a entender. No es el nombre lo que importa, es lo que haces con él. Y cerró la puerta. Leocadia estaba en la sala, sentada frente al piano. Gael entró sin hacer ruido, pero ella se levantó al verlo. ¿Lo viste? Él asintió. Es igual a mí, pero no es yo. Ella dio un paso hacia él. ¿Qué quiere? Lo de siempre. Todo. Tú incluida. Ella no dijo nada. Solo se acercó. Tocó su rostro, como si necesitara comprobar que seguía siendo él. ¿Y tú qué quieres, Gael? Él la miró largo. Luego sacó el sobre del bolsillo y lo puso en sus manos. Aún no lo leí. No podía hacerlo sin saber si volvería. Ella lo abrió. Era su letra, corta, precisa. Si decides quedarte será por ti, no por él. Si decides irte sabrás que te amé, no como Esteban, sino como tú. L. Gael sintió algo ceder por dentro, algo que llevaba demasiado tiempo en silencio. Entonces me quedo. ¿A pesar de todo? Precisamente por todo. Ella lo abrazó, largo, profundo, no por necesidad, sino por certeza. Esa noche, Gael se sentó en el jardín. El cielo estaba despejado por primera vez en días. Las estrellas colgaban como señales antiguas sobre la casa que ahora sentía suya. No sabía lo que vendría después, ni qué haría Mateo, ni si el mundo terminaría creyendo en alguno de los dos. Pero por primera vez no importaba. No era el nombre el que le daba valor. Era lo que había encontrado en medio de la mentira, y su verdad tenía el nombre de Leocadia. La lluvia volvió esa madrugada. No era una tormenta ruidosa ni violenta, era suave, constante, como si el cielo susurrara una última palabra sobre aquella historia que había comenzado precisamente bajo gotas frías. Gael observaba por la ventana del estudio, una taza de café entre las manos. No pensaba en Mateo. No pensaba en Esteban. Ni siquiera pensaba en sí mismo como un reflejo de algo.
Por primera vez pensaba en lo que quería construir, no en lo que debía representar. El video que habían grabado con el periodista se había extendido como un incendio sereno, sin escándalo, sin ruido excesivo, solo verdad. Leocadia había hablado con el corazón abierto. Él también. Eso bastó. Mateo desapareció después de la conferencia fallida. Se esfumó sin dejar rastro. Ni una carta, ni una amenaza, ni un nuevo intento. Como si hubiera entendido finalmente que la mentira sostenida en el aire no podía echar raíces. La opinión pública se dividió por unos días, pero luego cayó. Las redes cambiaron de tema. Las noticias buscaron otras tragedias. Como todo en el mundo moderno, la verdad duró lo que debía durar, lo suficiente para que quienes importaban la creyeran. Rodrigo arregló los papeles, limpió los rastros, y se despidió con una palmada en la espalda y una sonrisa resignada. No eras Esteban, pero fuiste mejor hombre que él, dijo antes de irse. Ahora, en la casa silenciosa, Gael aguardaba. Leocadia apareció en la puerta con una maleta pequeña en la mano y una bufanda gris enredada al cuello. Su mirada estaba limpia, sin máscaras, sin maquillaje, solo ella. «Está lloviendo», dijo con una sonrisa tímida. «Sí, como aquella noche». Ella se acercó dejando la maleta a un lado. Gael le ofreció la taza. Ella la sostuvo entre las dos manos, como si fuera un ancla. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A donde tú quieras», respondió él. Leocadia se apoyó en su pecho. «¿Y si no somos nadie cuando lleguemos? Entonces seremos nadie juntos». Ella rió. Esa risa baja, dulce, que él había empezado a reconocer como su hogar. Tomaron la carretera antes del amanecer. No llevaban mapas. No tenían destino. Solo el sonido del motor, la lluvia en el parabrisas y la certeza de que, por fin, no debían nada a nadie. Durante horas no hablaron, pero el silencio entre ellos no era distancia. Era complicidad. En una estación de servicio, ella bajó a comprar café. Él la observó desde dentro del auto, mojada, despeinada, con las botas salpicadas de barro, y sin embargo, más hermosa que nunca. Cuando volvió, le tendió el vaso. «¿En qué piensas?» Gael tomó un sorbo y sonrió. «En que alguna vez creí que había nacido para desaparecer, para no tener un nombre. Y ahora, ¿quién eres?» Gael no respondió enseguida. Luego estiró la mano y acarició su mejilla. «Soy el hombre al que miras cuando crees que no mereces amor». Ella cerró los ojos, y por un instante todo se detuvo. El beso fue inevitable. No fue apasionado ni urgente, fue lento, como la lluvia, como todo lo que de verdad vale la pena esperar. Siguieron viaje, con el mundo detrás, con la vida adelante. Y cuando la lluvia se volvió más intensa y las gotas tamborileaban sobre el techo del auto como un latido del cielo, Leocadia entrelazó sus dedos con los de él y dijo, sin mirar, «Gracias por no haber huido». Gael apretó su mano. «Gracias por haberme visto, incluso cuando yo no estaba». Y así terminaron la historia, sin aplausos, sin verdades absolutas, solo con el sonido del agua limpiando el camino, y con dos personas que, entre tantas máscaras, terminaron eligiéndose, por fin, sin disfraz. Pasaron los meses como pasan las estaciones, sin pedir permiso, pero dejando marcas. La historia de Gael Montoya y Leocadia Santa Cruz se convirtió en algo más que un escándalo superado. Se volvió, poco a poco, en una leyenda de frontera, esa clase de historia que se cuenta entre susurros, en cafés antiguos, donde aún se leen periódicos en papel y se guarda el amor como se guardan cartas viejas. Nadie volvió a saber de Mateo.
Algunos dicen que cruzó la frontera con otro nombre, otros que nunca existió realmente, que fue un invento de una viuda culpable y un vagabundo astuto. Pero lo cierto es que desapareció del mapa como un reflejo que se apaga al cerrar una puerta. Rodrigo continuó en la empresa por un tiempo, pero terminó alejándose también. Envió una última carta, breve, escrita a mano, donde decía: «No sé si lo que hicieron fue justicia, pero sé que fue humano. Y eso, a veces, vale más». La mansión fue vendida a una fundación cultural. Hoy es un museo silencioso, lleno de cuadros que nadie sabe si son reales o falsos. El piano sigue allí, en la misma sala, donde Leocadia solía mirar al vacío y Gael aprendió a tocar una sola melodía. A veces, turistas distraídos aseguran que por las noches se escucha esa misma música, como una línea quebrada entre los días. Pero ellos ya no están ahí. Vais Dam Sin viven ahora en un pueblo costero del sur, donde las casas no tienen números, solo colores, y donde la brisa trae sal en lugar de noticias. No hay pasado colgado en las paredes ni retratos de lo que fue. Solo flores en macetas, un gato que viene y va y un pequeño taller de encuadernación que Gael abrió con sus propias manos. Se levanta temprano, no por costumbre, sino por gusto. Le gusta el olor del café, el sonido del mar rompiendo allá lejos. Le gusta ver cómo la luz entra por las ventanas y baña el rostro aún dormido de Leocadia, como si el sol la eligiera cada día. Ella, por su parte, cultiva limones y escribe cartas que nunca envía. A veces se sienta frente a la máquina de escribir que compraron en un mercado de pulgas y redacta historias cortas, algunas tristes, otras absurdas. Todas comienzan con lluvia. Nadie en el pueblo sabe realmente quiénes son. Algunos sospechan, claro. Una mujer tan hermosa no aparece de la nada. Un hombre con esa mirada no se encuentra todos los días. Pero nadie pregunta demasiado, porque en ese rincón del mundo las segundas oportunidades son parte de la rutina. Un día de otoño, mientras el viento empujaba las hojas secas por las calles estrechas, un niño se acercó al taller de Gael. Tenía un libro roto entre las manos. «¿Puedes arreglarlo?», preguntó. Gael lo miró, sonrió y asintió. «Claro que sí». El niño se quedó mirando cómo sus dedos trabajaban con el hilo y el pegamento, como cada hoja encontraba su lugar otra vez. Y cuando Gael terminó, el niño le dijo algo que se le quedó clavado. «Eres bueno en hacer que las cosas vuelvan a ser». Esa noche, Gael se lo contó a Leocadia. Ella lo abrazó, le besó el cuello y le dijo: «Eso haces conmigo todos los días». Él no respondió, solo la abrazó más fuerte. A veces viajan, no lejos, nunca mucho, pero lo suficiente para recordar cómo se siente el mundo afuera. Llevan una cámara vieja, anotan frases sueltas en un cuaderno compartido y toman fotos que nunca imprimen. Su galería está en la memoria. En una de esas escapadas, una mujer los reconoció en una estación de tren. «Ustedes son...» Leocadia la miró, serena. «Somos nosotros, sí». La mujer no dijo más. Sonrió. Les deseó buena suerte y se fue. Porque hay verdades que no necesitan explicación, solo respeto. Bizarres and Tees, pues una vez al año, en la misma fecha en que se conocieron, llueva o no, salen a caminar sin rumbo. Caminan hasta que los pies les duelen, hasta que el mundo parece más pequeño que su historia. Y al final, siempre terminan bajo un alero cualquiera, compartiendo un termo de café y una manta. «¿Recuerdas?», dice ella. Siempre. Y se quedan así, sin hablar, mientras la lluvia los escucha desde lejos.
no tienen hijos. No porque no hayan querido, sino porque entendieron que el amor no siempre necesita multiplicarse para sentirse completo. Pero adoptaron un perro viejo, tuerto y medio sordo, al que Leocadia llamó Lluvia, porque llegó en uno de esos días, claro, y porque, según ella, todo lo importante en sus vidas empezó así. El perro duerme en una manta azul, justo al lado de la cama. Ronca como un anciano, pero cuando Leocadia se acerca, mueve la cola con la fuerza de un ciclón. «Como tú», bromea ella. «Yo no ronco», responde Gael, aunque sabe que sí, y ambos ríen, como quien ha aprendido a reír después de perderlo todo. Una noche, mientras el mundo dormía y el viento soplaba entre las rendijas del taller, Gael se sentó a escribir una carta. No tenía destinatario. «Me llamo Gael Montoya. Una vez me ofrecieron una vida ajena. La acepté. Perdí el nombre. Perdí la historia. Pero en medio de la mentira, encontré una verdad. Su nombre era Leocadia. Y desde entonces mi vida al fin me pertenece». Dejó la carta sobre la mesa, apagó la luz y fue a buscarla al cuarto. Ella lo esperaba con un libro abierto sobre el regazo. «¿Vienes?». Él asintió. Y mientras apagaban la última lámpara y el mundo se convertía en sombra, él pensó que, al final, no importaba cuántas veces hubiera fingido ser otro. Lo único que contaba era que, en los ojos de ella, siempre había sido él.